tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Hoy vamos a hablar del HIIT, las siglas de Entrenamiento Intermitente de Alta Intensidad. Con las explicaciones de Diego Bartolomé comprenderemos en qué consiste este tipo de entrenamiento y la multitud de beneficios que tiene para nuestro organismo. Con la ayuda también de la fisioterapeuta Silvia Mejía vamos a hablar del túnel carpiano, en qué consiste, cuáles son sus síntomas y cuál es el tratamiento más adecuado. Aprenderemos también a tomarnos de forma correcta la tensión arterial en casa gracias a nuestras compañeras enfermeras. Esto es fundamental porque de esta forma conseguiremos que nuestra toma de la tensión arterial en casa sea lo más fiable posible. Y también hoy vamos a tener una receta saludable, pescado encebollado, lo que me recuerda mi infancia. Y para empezar nuestro programa vamos a hablar de diabetes con mi compañero José Gutiérrez Calderín, que ya se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues hoy te hemos traído aquí para hablar de la diabetes, del control de la diabetes, porque es muy habitual que los pacientes con esta enfermedad pues no tengan unos controles adecuados y muchas veces motivados porque no saben cómo deben ser esos controles de su enfermedad. Efectivamente. ¿Qué te parece si nos explicas un poquito la función de la insulina y del azúcar en sangre para luego poder entender esos objetivos de control de azúcar en sangre? Esta gráfica es muy importante para las personas que están viendo esto y poderles explicar cómo funciona en un organismo normal, ¿no? Fíjense que hay una línea, una curva azul y una curva roja, ¿no? La línea azul establece los niveles de azúcar o de glucemia en sangre y la línea roja la cantidad de insulina que se produce por un páncreas normalmente. Cuando en el organismo se aumentan los niveles de azúcar, el páncreas produce más cantidad de insulina para intentar bajar los niveles de azúcar en sangre, que lo hace, haciendo que se utilice más por parte de las células periféricas, de los tejidos periféricos. Pues de esta forma se establece un equilibrio estable en el cual la persona normalmente no sube los niveles de azúcar en sangre, se mantiene con unos límites que consideramos nosotros como adecuados. Cuando estos límites no son adecuados es cuando desarrollamos esta enfermedad, porque ese páncreas no está funcionando del todo de forma correcta. Y se dispara el azúcar. En esta siguiente imagen vemos esos objetivos que hay que tener en cuenta, como vemos en esta primera barra, antes de la comida y en la que está más cerca de ti, 2 horas después de la comida, que es cuando solemos hacer esos controles, bien en el desayuno, bien en el almuerzo o bien en la cena. Es importante el término objetivo. Nosotros llamamos objetivo porque está estudiado, está establecido por montones de estudios, ensayos clínicos, cuáles son los niveles de azúcar que tiene que tener una persona para que no sea dañino para su cuerpo, para que no le afecte todos los órganos, que después podemos explicar sobre eso, los órganos que afectan la enfermedad. Pues bien, en la columna de la derecha vemos cómo los niveles de comida los niveles de azúcar antes de las comidas se establecen para una persona normal hasta 100 miligramos por decilitro. Que es la barra verde que vemos aquí. Exactamente, y en una persona diabética podemos admitir como objetivo hasta 130 de glucemia. Pues podemos decir que una persona antes de comer debe tener, una persona con diabetes, debe tener antes de comer hasta 130 miligramos decilitro de azúcar en sangre, como algo correcto. Y un objetivo cumplido, efectivamente. Si es todavía sobre 100, pues todavía muchísimo mejor. Exactamente. ¿No? ¿Y 2 horas después de comer? 2 horas después de comer, una persona que no es diabética podría mantener unos niveles de azúcar hasta 140, pero establecemos como objetivo a la persona diabética el límite de 180, porque lo mismo, decíamos que a partir de aquí se considera como dañino, hace daño los niveles de azúcar. Pero cuanto más nos acerquemos hacia la barra verde, muchísimo mejor. Efectivamente. O sea, 130 antes de comer y 180, hasta 180 después de comer. Efectivamente. Pero no solamente tenemos esto para poder controlar nosotros los niveles de azúcar, sino también tenemos otro chivato, que lo solemos decir así, que es la hemoglobina glicada o glicosilada. Efectivamente, que machacamos mucho a los pacientes en consulta con la hemoglobina glicosilada, pero tú de eso tienes un vídeo que se puede presentar, ¿no, verdad? Sí, bueno, si querés vamos a verlo, que no me esperaba de ello, pero bueno, vamos a verlo. Esta es una molécula de hemoglobina, una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. En cambio, esta es una molécula de oxígeno. Cuando la hemoglobina pasa por los pulmones, recoge el oxígeno y luego lo distribuye por todo el organismo.
En cambio, el azúcar es una molécula un poco pegajosa y va por el cuerpo uniéndose a otras proteínas, entre ellas la hemoglobina. Así, cuanta mayor cantidad haya de moléculas en el organismo de azúcar, mayor cantidad de moléculas de azúcar se unirán a la hemoglobina. De tal forma que si tu médico o enfermera te dice que tienes una hemoglobina glicada menor del 7%, entonces tienes un correcto control de tus niveles de azúcar y por tanto de tu diabetes. Pero si tienes unos niveles por encima de ese 7%, el control no es tan bueno, por lo que debes hacer cambios en tu plan de tratamiento, entre lo que se incluye controlar lo que comes y aumentar la intensidad y tiempo de ejercicio físico. Bueno, como pudiste observar en el vídeo, pues aparece una gráfica similar a esto, con estos emoticonos que pueden estar más contentos si están en verde o más tristes si están en rojo o en violeta. Significa que en verde esos controles de hemoglobina glicada son más aceptables, son menores de 7 y por tanto la persona tiene una diabetes mejor controlada. A partir de 7, pues consideramos que la persona tiene una diabetes menos controlada. Es verdad que después en la práctica clínica podemos ser un poquito más laxos con aquellas personas más ancianas y más estrictos con aquellas personas que son más jóvenes para evitar complicaciones, que es lo que pone aquí a largo plazo y son las que tú nombraste también, ¿no? Efectivamente. Los niveles, eso también es un objetivo. Es muy importante establecer objetivos 7 de forma general, pero por debajo de 7, de 6 incluso, para personas jóvenes, sanas, personas mayores, añosas, con enfermedades añadidas, pues podemos tener eso, algunos límites mayores, pero son objetivos que establecen que a partir de ahí comienza a haber daño en el organismo y tenemos que bajarlo, evitarlo. ¿Pero por qué le exigimos de alguna forma estos objetivos a las personas con diabetes? Bueno, esta gráfica lo representa muy bien. La diabetes afecta a todos los niveles en el organismo, a todos los niveles. Mira, un ejemplo, un 1% de reducción de la hemoglobina glicosilada o glicada. O sea, pasar, por ejemplo, de 8% a 7%. A 7 es un límite que tú dices de 8 a 7, poquito, ¿no? Pues establece que hay una disminución de hasta un 37% de afectación de los problemas oculares y renales, que son de los más importantes que se producen en la diabetes. Un 43% de los problemas vasculares, hasta un 21% de las muertes relacionadas con diabetes, 14% de las enfermedades cardiovasculares y hasta un 12% de ictus. Un 1%. Por lo tanto, lo importante de establecer unos límites a los pacientes y que ellos entiendan lo importante de este elemento. O sea, que bajar un 1% la hemoglobina glicada me permitirá tener un 14% menos probabilidad de tener un infarto, por ejemplo. Por ejemplo. Entre otras cosas. Un 12% menos de un ictus. Eso es importante. Estamos hablando de los controles antes de comer y de los controles después de comer de azúcar en sangre y también de la hemoglobina glicada. Pero también a los pacientes diabéticos les ponemos otros objetivos en otra serie de parámetros que también son importantes para controlar esta enfermedad que, como tú dices, afecta a todo el organismo. Sí, establecemos una serie de límites que en los pacientes con diabetes somos muy estrictos. Y ellos a veces se preguntan, oye, ¿por qué mi esposa puede tener 140 de sistólica, de presión arterial máxima, y yo no tengo que tenerla por debajo de 140? Bueno, porque los pacientes diabéticos tienen más probabilidad de desarrollar estas enfermedades, entre otras, por su patología, por su enfermedad. Y somos muy estrictos en el control, por ejemplo, bueno, ya hablamos de los niveles de glucosa, por ejemplo, de la tensión arterial. Nosotros establecemos unos límites muy precisos en los pacientes con diabetes. Tenemos que mantener una tensión por debajo de 140,90. Tenemos que mantener los niveles de colesterol malo, el LDL, colesterol malo, por debajo de límites de 100 de LDL. Y así lo establecemos también con el colesterol bueno, lo establecemos así con los niveles de triglicéridos por debajo de 150. Que no fumen. El tabaco se lo prohibimos a todos, eso es algo que le hemos hablado muchas veces, pero el diabético mucho menos. Y ya sabemos todas las enfermedades vasculares que producen la diabetes, vas a poner un granito más para hacerte daño. Pues no, el diabético más que nadie no debe fumar. Y por último, por supuesto, los índices de peso, los índices de superficie corporal que tienen que estar por debajo de un 25%. Aparte de estos objetivos de control, danos un último consejo. Esa es una de las 3 patas de la mesa.
¿no? El tratamiento, lo que podemos hacer por ellos, lo que les recomendamos, los tratamientos, la medicación. Hay dos elementos que dependen mucho de ellos, bueno, también de la información que le demos, pero depende mucho de ellos, que es una dieta, la dieta saludable o la dieta sana que establecemos nosotros. Nosotros no hablamos de dieta, sino alimentación saludable. Y cuando hablamos de alimentación saludable, le ponemos una cantidad de comidas al día, le establecemos una cantidad de piezas de fruta al día, volúmenes alimentarios, trabajamos mucho con la cantidad de comida que tiene que haber en cada horario de comida, no grandes volúmenes, sino pequeñas cantidades, etcétera. Eso depende mucho de ellos. Y por otro lado, le establecemos un elemento muy importante que es la actividad física. La actividad física no solo baja los niveles de azúcar en sangre, sino reduce la tensión arterial, reduce los niveles de colesterol malo, baja de peso. En definitiva, son los tres elementos que tenemos establecidos para el control de un paciente diabético. José, muchísimas gracias, pero antes de irte vamos a dejarte con un reportaje en el que vamos a hablar precisamente del ejercicio físico, de un tipo de actividad física que se denomina el HIIT en sus siglas inglesas y que la traducción en español es entrenamiento intermitente de alta intensidad. ¿Qué te parece? Muy bien, adelante. Vamos, vídeo. En los últimos años se ha popularizado el método de entrenamiento llamado HIIT, High Intensity Interval Training, un método basado en el sistema fraccionado interválico, Interval Training, y con el que ha quedado demostrada su eficacia a la hora de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, y con ello, el aumento del metabolismo basal y la reducción de grasa corporal acumulada. El HIIT, o entrenamiento interválico de alta intensidad, consiste en someternos a un ejercicio de alta intensidad donde vamos a jugar con el número de series y el número de repeticiones, pero a su vez con los tiempos de recuperación. Esos tiempos de recuperación o descanso podremos clasificarlos en activos y en pasivos. Los activos serán aquellos donde bajaremos la intensidad del ejercicio y los pasivos donde detendremos la actividad. Los gráficos siguientes muestran lo que sería la distribución de un entrenamiento interválico de alta intensidad, donde vamos a vincular los puntos ascendentes con momentos de máxima extenuación o de máximo esfuerzo y los puntos descendentes con los momentos de recuperación. El ancho de cada uno de esos intervalos corresponde al tiempo que vamos a dedicar, es decir, el tiempo que vamos a dedicar a estar haciendo ejercicio o al tiempo que vamos a dedicar estando de reposo. La suma de todos esos intervalos lo que van a darnos es la duración de la serie. Y luego entre cada una de las series estipularemos en función de nuestro objetivo unos tiempos de recuperación. Para hablar del entrenamiento interválico de alta intensidad, en primer lugar lo vamos a datar o vamos a irnos a los años 50, donde se aplicaba este tipo de entrenamiento con atletas de élite. Ya en los años 90, Tabata desarrolla un protocolo experimental en ciclistas, alternando momentos de mucha intensidad con momentos de recuperación. Y hoy día, a modo de modelo de negocio, se han implementado la metodología de entrenamiento de alta intensidad para la consecución de objetivos. ¿Realmente en qué consiste? Al alternar esos picos de intensidad muy alta con el tipo de recuperación muy corto, lo que hacemos es sustituir un entrenamiento clásico o una metodología más clásica donde lo que intentamos congeniar es reducir el volumen de entrenamiento, es decir, el tiempo por sesión, pero maximizar en este caso los beneficios. En este caso, dentro de los beneficios hablamos o podemos hablar de beneficios sobre la composición corporal, como pueda ser pérdida de peso, o mejora en el rendimiento por la mejora de la capacidad cardiovascular. El control y ajuste de las sesiones es un punto fundamental en el entrenamiento interválico de alta intensidad. Para ello, primero vamos a esclarecer una serie de ítems. Primero de ellos, el profesional que va a desarrollarlo tiene que tener la experiencia previa y la comprensión necesaria para poder desarrollar este tipo de metodología. Segundo, a la persona a la que va dirigida. Importantísimo tener en cuenta esas experiencias previas suyas más esas connotaciones especiales a la hora de someterse a un sobreesfuerzo. Tercero, jugaremos con el objetivo que tiene planteado o que se tiene planteado. Para ello ya tenemos esa distribución o eso nos dará los indicadores para hacer una distribución normal de una metodología de entrenamiento interválico de alta intensidad. Es decir, podré empezar a combinar intervalos de mucha intensidad y muy cortos o intervalos un poquito más largos con unos tiempos de recuperación mayores, siempre vinculados al objetivo. Para ello, la mejor forma de poder controlar las cargas será utilizar una serie de herramientas como indicadores de esfuerzo. Entre ellas podemos destacar la frecuencia cardíaca o la percepción de esfuerzo. La frecuencia cardíaca
Si el entrenamiento utilizado a modo de intervalo es de intervalos muy cortos, será un indicador no lo suficientemente correcto o real, puesto que la fluctuación de la frecuencia cardíaca no irá ajustada al tipo de esfuerzo que vamos a hacer. Sin embargo, la percepción de esfuerzo, una vez que uno está familiarizado con ella, tiene una relación muy directa con la frecuencia cardíaca. Es decir, si yo tengo una percepción de cansancio muy alta a lo largo de la sesión o de unos momentos determinados, me va a dar una información que tiene una relación directa a nivel fisiológico, es decir, con los cambios en las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca. Los efectos beneficiosos del HIIT a corto y medio plazo son principalmente la disminución de los niveles de LDL, el colesterol malo, el aumento de los niveles de HDL, el colesterol bueno, la disminución de la presión arterial, el aumento de la producción de insulina, algo beneficioso para los enfermos diabéticos de tipo 1, la mejora del VO2 max, o lo que es lo mismo, nuestra capacidad cardiorrespiratoria, el mantenimiento o leve incremento del porcentaje de masa muscular, el aumento de la producción de testosterona, la estimulación de la producción de la hormona del crecimiento y una moderada disminución del porcentaje de grasa corporal. En cuanto a la mejora del rendimiento físico, los resultados dependerán de los parámetros programados en cada uno de los entrenamientos, en cuanto a intensidad y volumen se refiere, los cuales determinarán la carga, el tiempo y la velocidad de ejecución. Un HIIT puede ser utilizado prácticamente o desarrollado prácticamente por todo el mundo. Ahora sí, lo que tenemos que tener en cuenta es si hay una contraindicación médica o por contra alguna circunstancia que pueda agravar una situación de riesgo, tenemos que buscar la validez y aprobación por parte del facultativo médico. Con ello decir que hay evidencias científicas que sustentan con un rigor y peso que este tipo de metodología se puede utilizar para contrarrestar o mejorar en personas con patologías coronarias o patologías cardíacas, enfermedades o patologías restrictivas pulmonares, patologías metabólicas como pueda ser la diabetes. Y luego ya no más que hablar respecto a la mejora de la condición física, ya pueda ser por mejora de la composición corporal o mejora de la condición física relacionada con la capacidad cardiopulmonar. Por ello decir y cerrar diciendo que el entrenamiento interválico de alta intensidad puede estar destinado desde niños hasta ancianos, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada franja de edad y si hay o no circunstancias que puedan ser adversas o puedan ser contraproducentes. La frecuencia, como en cualquier metodología de entrenamiento, es un punto que suscita controversia. Lo que sí tenemos que tener claro es que siempre la frecuencia de cualquier metodología de entrenamiento va a estar vinculada al objetivo del usuario, eso siempre. A partir de ahí no podemos olvidar que usamos esta metodología, es decir, fraccionada, interválica, con el objeto de reducir el volumen total de entrenamiento, ya sea por sesión o ya sea dentro de una planificación a la suma de sesiones. Es decir, no necesito en muchas ocasiones hacer 3 y 4 sesiones de entrenamiento cuando en 2 he enfatizado o he maximizado esos objetivos de los que hablábamos, ya puedan estar vinculados a la composición corporal o a la mejora de la condición cardiorrespiratoria. Por ello, una vez que tengamos claro con la persona que tenemos delante y el objetivo que pretendemos, establecer 2 o 3 sesiones semanales serían suficientes para sustituir unos volúmenes grandes de entrenamiento en un método continuo. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Interesante reportaje sobre el entrenamiento intermitente de alta intensidad que nos ha ofrecido Diego Bartolomé y, por supuesto, dar las gracias al Centro Activa Training en Las Palmas de Gran Canaria por permitirnos trabajar en sus instalaciones. Y está con nosotros nuestra siguiente invitada, Silvia Mejía, fisioterapeuta, con la que vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Pedro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias por acudir otra vez a nuestra llamada y hoy vamos a hablar de una patología realmente bastante frecuente y que muchas veces incluso
lleva hasta la cirugía a mucha gente. El túnel carpiano y el síndrome del túnel carpiano. ¿Pero qué es eso del túnel carpiano? Muy bien, Pedro. Vamos a empezar explicando primero qué es el túnel carpiano. Es una estructura anatómica que se encuentra en la cara palmar de la muñeca, en esta parte de aquí, ¿vale?, que está formado en un desfiladero anatómico por el que debajo pasan los tendones flexores de los dedos. Es como si fuese un puente. Es un túnel, exactamente, es un túnel que está a esta altura y por debajo pasan los tendones como aquí vemos en la imagen. Y la estructura más importante que pasa por debajo de este túnel, que este es el techo del túnel y este es el suelo del túnel, es el nervio mediano, que vemos aquí en amarillo, que se encarga de irrigar tanto a nivel sensitivo como a nivel motor los 3 primeros dedos de la mano y la cara externa del cuarto dedo. Aquí lo vemos también en un corte transversal. Esto sería el techo del túnel carpiano, este sería el suelo. Aquí tenemos los tendones de los flexores del común y del superficial, y aquí está el nervio mediano, esta estructura que vemos aquí en amarillo. El síndrome del túnel carpiano, que es por diferentes motivos, se estrecha este paso de este túnel y produce un síndrome compresivo. Hablas de primero, segundo, tercer dedo y la parte externa del cuarto dedo. Quiero significar que esos son los síntomas que vamos a tener casi seguro en relación con esta patología. Así es, Pedro. En un estadio inicial del síndrome del túnel carpiano se caracteriza por déficit sensitivo en los 3 primeros dedos y en la cara externa del cuarto. Como aquí vemos, el nervio mediano, ¿vale?, se produce una compresión del nervio y produce esta sensación de hormigueo, de parestesia, de acolchamiento, de engomado. De engomado. Exactamente, eso es lo que refiere el paciente. Me noto la mano dormida, me noto la mano engomada, me noto la mano rara. Pues normalmente suele ser parte del síndrome del túnel carpiano. Y estos son los síntomas que muchas veces tenemos los sensitivos, pero también se pueden producir síntomas motores. Sí, señor. Cuando esta compresión sobre el nervio es mucha compresión o se mantiene en el tiempo, la sintomatología va degenerando a peor. Entonces, en un primer momento tienes un déficit sensitivo y luego el paciente puede notar que tiene déficit a nivel de motricidad fina, es decir, que le cuesta hacer ciertos gestos de motricidad fina, o incluso en estadios más posteriores, incluso tiene pérdida de fuerza de la mano, incluso se le pueden caer cosas de la mano. ¿Quiénes pueden padecer este problema? Realmente cualquier persona está dentro del grupo que puede padecer un síndrome del túnel carpiano. Sí es cierto que tienen mayor predisposición aquellas personas que tengan trabajos físicos con la mano, desde limpiadoras, peluqueras, personas que trabajan en oficina con ordenadores en los que haya demasiada flexión de muñeca con el teclado. Incluso hay un síndrome del túnel carpiano descrito en el embarazo por aumento de la inflamación de los tejidos blandos. Hablamos de una clínica sensitiva, de una clínica motora, que tampoco tiene que ser persistente, sino que también incluso pueden ser intermitentes, dependiendo nuestro trabajo, como tú bien comentas, pero ¿solamente por la clínica conseguimos diagnosticar este síndrome? No, realmente este tipo de sintomatología puede deberse a otras patologías. Entonces tenemos una serie de evaluaciones clínicas o evaluaciones radiológicas que nos ayudan a los fisioterapeutas y en tal caso al médico a diagnosticar si realmente es un síndrome del túnel carpiano o no. Existen diferentes maniobras que lo pueden hacer en la práctica clínica los médicos o los fisioterapeutas, que es el TINEL o el funnel, si quieres te las explico. Sí, el síndrome del TINEL y el síndrome de funnel, que además las personas también lo pueden aprender y desde su casa saber si pueden tenerlo. Muy bien, siempre es recomendable que aún así acudan a un profesional para probarlo, porque si no se pueden sentir sugestionados y dolerles sí o sí, ¿vale? Realmente el TINEL es un test que se realiza una percusión justamente sobre el ligamento transverso en la zona del paso del nervio mediano. Entonces, con una percusión mantenida sobre esa zona, si el paciente nada más percutir sobre la zona nota que le irradia sobre esos 3 primeros dedos y la cara lateral del cuarto, puede ser susceptible a tener síndrome del túnel carpiano. Y la otra es el funnel, es unir las 2 manos en esta posición con los dedos hacia abajo, hacia el suelo, y mantener esta posición entre 20 y 30 segundos. Normalmente, si hay un síndrome del túnel carpiano, aparecerá una parestesia, un hormigueo en la misma zona porque estamos
Exacto, en esta misma zona de paso del nervio mediano, porque estamos produciendo una compresión mayor del nervio mediano de la normal. Esto nos sirve para seguir aumentando nuestra sospecha de esta enfermedad, pero a veces tenemos que recurrir a alguna técnica, como por ejemplo el electromiograma, ¿no? Exacto, el electromiograma es fundamental porque realmente vemos los potenciales que tiene el nervio de transmisión, si realmente tenemos cualquier déficit sensitivo o si no está transmitiendo bien el nervio. La electromiografía es una herramienta muy importante que tiene el médico para ver si el nervio está transmitiendo bien la información, tanto sensitiva como motora. Y después, por otra parte, Pedro, también tenemos la ecografía. Y en la ecografía lo que podemos mirar es la superficie total del nervio. Normalmente mide como 1,2 centímetros siempre que esté por encima de esa superficie total, digamos que el nervio está engrosado. También podemos comprobarlo mirando el grosor del ligamento transverso o también el espacio real que ocupa el túnel carpiano. Tenemos diferentes formas de diagnosticar realmente si tenemos un síndrome del túnel carpiano y exactamente qué lo produce. Cuando las personas tienen el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, lo primero que les llega a la mente es decir, me tengo que operar, pero esto no siempre es así. No, lo más importante es un diagnóstico precoz. Teniendo un diagnóstico precoz, luego tenemos que buscar qué es lo que produce esa compresión, qué estructura es la que está produciendo esa compresión del nervio mediano, sea el ligamento transverso, que es la parte superior del túnel, el techo del túnel, si es el propio nervio mediano que está más grueso y que está produciendo una compresión porque el resto de las estructuras que tiene alrededor no le dan espacio. En algunos casos incluso el retináculo de los flexores produce compresión del mediano, que está un poquito más arriba. Pero lo más importante es que una vez que tengamos claro cuál es lo que produce el síndrome del túnel carpiano, es tratarlo. Un tratamiento precoz de fisioterapia y de ejercicios preventivos en casa va a hacer que si es un inicio del síndrome del túnel carpiano puedan remitir mucho los síntomas si el paciente es constante con los ejercicios y con la fisioterapia. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer en casa para eso, Silvia? Pues muy bien, como bien decíamos antes, si el TINEL es una prueba diagnóstica que lo que hacemos es comprimir el nervio en esta posición y así aumenta los síntomas, pues es lógico pensar que si hacemos justamente lo contrario, pues abriremos el canal. Estamos estirando toda la musculatura flexora de los dedos. Realmente todo lo que pasa por debajo del túnel carpiano son los tendones de la musculatura flexora. Los que te hacen hacer ese movimiento. Exacto, los que te hacen hacer, tanto el común superficial como el profundo, lo que te hacen flexionar los dedos de esta forma. Entonces, si así los estoy activando y comprimo el túnel carpiano, pues lo que tendré que hacer será estirarlos para intentar relajar la zona del espacio del túnel carpiano, ¿vale? Manteniendo, por ejemplo, este estiramiento, manteniéndolo entre 15 y 30 segundos en cada mano o en el caso de la mano que tenga esa sintomatología, haciéndolo varias veces al día, podemos conseguir disminuir los síntomas. Si quieres, ¿nos das algún último consejo? Último consejo, muy importante, si tenemos un trabajo manual, tenemos un trabajo en el que usamos mucho las manos, antes de llegar a tener el síndrome, mete tus estiramientos dentro de tu rutina diaria, ¿vale? Intentar hacer estiramientos muy simples de los flexores todos los días, te duela o no, y intentar siempre tenerlo controlado. No hay mucho más que dar y acudir al fisioterapeuta si te ves o al médico en cualquier síntoma para intentar evitar este tipo de lesiones y evitar la cirugía, que es importante. Pues Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A ti, Pedro, por invitarnos cuando quieras. Por supuesto, lo voy a tener en cuenta. Bueno, nosotros vamos a ver el siguiente reportaje en el que nuestras compañeras enfermeras nos van a explicar cómo debes hacer tu toma correcta de la tensión arterial en casa. Pues nada, vamos a repasar hoy un poquito la técnica de la toma de la tensión arterial, ¿vale? Para que cuando estés en casa te la tomes sin ningún problema. Vale, ¿ya tienes el aparato en casa? Sí, lo compré ayer. Vale. ¿Es un aparato como este para tomar la tensión en brazos? Sí, en brazos. Vale, porque también hay otras modalidades, como puede ser el aparato para tomar la muñeca o en el dedo, pero aunque están homologados son menos fiables. Nosotros preferimos recomendar a los pacientes que utilicen el de brazo. Vale, es importante... ¿Dónde lo compraste? Lo compré mi marido. No sé. Vale, porque es importante, no sé si te dijeron cuando lo adquiriste, que es importante calibrarlo una vez al año. No me dijo nada. Vale, pues... ¿Quién lo calibra?
En la farmacia donde se compra, no sé si a tu marido le informarían, pero sí sería bueno cuando lo compres que ellos te informan del procedimiento, porque hay que calibrarlo una vez al año para que los valores que te den sean normales y con esa periodicidad una vez al año. Y también es bueno que cuando vayas a los controles con tu enfermera se lo lleves y ahí lo van revisando. Vale, en cuanto al brazalete, o sea, lo que le ponemos alrededor del brazo para mirarte la tensión, se ajuste a la proporción a la anchura de tu brazo, ¿vale? En tu caso, como eres una persona delgadita, este te iría genial, ¿vale? Porque es un manguito que se llama un manguito universal. Sirve para personas tanto delgadas como tú, como un poquito más gruesas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay tensiómetros que cuando los compramos solo tienen una medida estándar y sirven para personas normopeso y a lo mejor un poquito más gruesas, pero no para personas más obesas, que entonces en ese caso sí tendrían que adquirir un manguito más especial para su talla. Bueno, María, recuerda que para tomarte la tensión sería conveniente en casa, a primera hora de la mañana, cuando te levantes, que lo primero que hagas sea ir al baño, ¿vale? Con la vejiga vacía, porque si tienes ganas de hacer pis y te tomas la tensión, eso va a alterar los resultados. Vale, importante también que no hayas hecho actividad física o ejercicio intenso previamente, que descanses 10 minutitos antes de tomártela, que estés 3 minutillos sentada y luego te la tomes, vale, que no sea inmediatamente después de comer ni de consumir sustancias estimulantes como puede ser el café, tabaco, alcohol, vale, sino que esperes una horita después de comer y de haber consumido todas esas sustancias. Y a la hora de tomártelo, importante también la ropa que tengas puesta. Por ejemplo, si tienes un pijama muy grueso, te sacas una manguita, porque a veces cuando subimos el pullover hacia arriba, eso aprieta y hace que los resultados que me va a dar el aparato sean falsos. Que estés sentada, ¿vale? Con los pies apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas, como veo que las tienes ahora, y la espalda pegada al respaldo. La tensión va cambiando a lo largo del día, entonces puede que en una toma te salga un resultado y que te la vuelvas a tomar 5 minutos después, y dependiendo de tu estado emocional, si te has puesto nerviosa con la tensión que te viste primeramente o cualquier cosa, varíe. Eso es normal. Vale, María, mejor que te quites el reloj, que vas a estar más cómoda, y por si alterara un poquillo el resultado. Y recuerda, piernas sin cruzar, espalda apoyada en el respaldo y manga quitada. Nos déjalo apoyado, no te preocupes. Vale. ¿Sí? Ahora no mires para acá. Como has visto, es importante que cuando te tomes la tensión, el aparato esté apoyado sobre una superficie dura, ¿vale? Por ejemplo, la mesa. No me vale que alguien te tome la tensión y mientras tanto tenga el aparato así en la mano, ¿vale? Y nada, en cuanto a los resultados, 91 sería la alta, tensión arterial alta, también llamada sistólica, y 65 la baja, también conocida como diastólica, y 91 sería la frecuencia cardíaca. Vale, importante que la apuntes en la libretita que te he dado y que en los próximos controles me la vayas trayendo. Bueno, y para cerrar nuestro programa de hoy, pues tenemos una receta de aprovechamiento, pescado encebollado. Esta receta pretende ser un homenaje a un primo de mi padre, Antonio, y a su mujer Emilita, que es así como la llamábamos, un plato que comíamos cuando íbamos en mi infancia a comer al bar del casino de Agaete. Muchísimas gracias también a Toñi Bordón por ayudarnos a realizar esta receta. Y con ella ya les dejamos hasta la semana que viene en este mismo canal y por supuesto con más salud.
En el próximo programa hablaremos sobre las lumbalgias de origen mecánico y las lumbalgias de origen inflamatorio, en qué se diferencian y sus causas. Les ofreceremos una deliciosa receta de risotto de calabaza. Y charlaremos acerca del síndrome de piernas inquietas.